Necesitas comprender el nivel de depravación, el nivel de corrupción que había entrado en el mundo de los hombres. Y en ese tiempo en particular los hombres se habían corrompido tanto, habían sido tan infiltrados por poderes demoníacos, por ángeles caídos, que no había ni uno solo, excepto Noé y su familia, que fuera hallado puro en alguna manera. Dijo que sería como en los días de Noé, y como él hace referencia a Noé, nos corresponde entender qué era lo que realmente estaba sucediendo en los días de Noé. Desde una perspectiva natural parecería que Dios está siendo muy severo al permitir que toda la tierra sea devastada, destruida. Todo ser viviente sería destruido, porque el diluvio arrasó con todos excepto Noé y su familia. Discerniendo la agenda de los Nefilim. ¿Qué es la agenda de los Nefilim? Preguntas. Bueno, por eso estoy enseñando sobre ello, pero quiero que entiendas plenamente los tiempos en los que estamos viviendo. Los discípulos de Jesús, creo que está en Mateo 24, cuando le preguntaban a Jesús, a Yeshua, acerca de las señales del fin de los tiempos. Le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo sabremos que hemos llegado a los tiempos finales? Y Jesús comenzó a dar los diferentes aspectos de los tiempos finales, las señales del fin y también el principio de dolores. Pero, por supuesto, Él señala el fin de los tiempos con la predicación del Evangelio del Reino, lo cual es algo asombroso. Por eso amo la predicación del Evangelio del Reino, pero una de las señales que Jesús da acerca de la venida del Hijo del Hombre es esta. Dijo que sería como en los días de Noé, y como Él hace referencia a Noé, nos corresponde entender qué era lo que realmente estaba sucediendo en los días de Noé. ¿Qué estaba ocurriendo en los días de Noé que es tan importante que lo entendamos para poder discernir y enfrentar correctamente lo que viene contra la iglesia en estos últimos tiempos? Bueno, para poder entender eso tenemos que ir al libro de Génesis, a los capítulos 6, 7 y 8. En realidad, esta es la historia de Noé. Estamos comenzando a entender por qué. Necesitamos comprender por qué el diluvio de Noé fue desatado en primer lugar. Desde una perspectiva natural parecería que Dios está siendo muy severo al permitir que toda la tierra sea devastada, destruida. Todo ser viviente sería destruido porque el diluvio arrasó con todos excepto Noé y su familia. Desde lo natural esto puede parecer muy agresivo, muy severo, pero necesitas entenderlo desde una perspectiva eterna. Necesitas comprender el nivel de depravación, el nivel de corrupción que había entrado en el mundo de los hombres. Y en ese tiempo en particular los hombres se habían corrompido tanto, habían sido tan infiltrados por poderes demoníacos, por ángeles caídos, que no había ni uno solo, excepto Noé y su familia, que fuera hallado puro en alguna manera. Se habían corrompido tanto por la invasión de estos seres angelicales que el nivel de maldad y violencia que vino sobre la tierra fue tan perverso, tan extremo, que el mismo Dios, sí, Dios, comenzó a lamentar haber creado al hombre. Ahora bien, cuando el mal y la injusticia llegan a manifestarse a tal nivel que el mismo Dios comienza a decir, Dios mío, ¿sabes? Él comenzó a decir, oh, si nunca hubiera creado a este pueblo, son tan malvados. Así de grave era la situación en los días de Noé. Y necesitamos entender eso porque Jesús nos está diciendo que eso volverá a suceder. Ese nivel de depravación en la tierra, ese nivel de maldad en el corazón humano volverá, porque la misma agenda de los poderes demoníacos que dominó a la gente en los días de Noé está viniendo sobre las personas en los últimos tiempos. Y esta será una de las señales clave de la pronta manifestación del Hijo de Dios, la segunda venida de Jesús. Será algo impresionante. Por eso necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Sabes, hay cosas que hoy vemos en la televisión, incluso temas como la disforia de género, que hace apenas 1 o 2 décadas eran prácticamente desconocidas. Sabes, eran cosas de las que ni siquiera se oía hablar. Pero hoy son algo común, así que veremos mucha depravación en los últimos días y necesitamos entender cómo discernir esa agenda de los Nefilim para no convertirnos en víctimas de esa agenda demoníaca que está recorriendo las naciones en estos tiempos finales. Así que en el libro de Génesis capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, la Biblia dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiero decirte que esto fue una seria ruptura del orden establecido.
Fue una seria ruptura del orden establecido. Fue algo tan grave que los ángeles que participaron en esta depravación, según dice la Biblia en el libro de Judas, están guardados en prisiones eternas de oscuridad, en lo profundo, bajo densas tinieblas. Están encadenados. Así de firme y severa fue la reacción de Dios ante esa depravación. Así que los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Ahora recuerda, si has escuchado mi enseñanza o has seguido alguna de mis enseñanzas, ya entiendes. Ya lo entiendes. Ya entiendes mi enseñanza sobre la ley del dominio y del territorio. Que en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio. Esa palabra dominio es la palabra hebrea mamlaka y literalmente significa estar a cargo, tener autoridad, gobernar, significa poseer un reino, significa ejercer señorío, significa literalmente ejercer el gobierno y la autoridad. Es debido a ese mandato de dominio que la tierra se convirtió en el mundo de los hombres, porque Dios dijo que tengan dominio, no dijo que nosotros y ellos tengamos dominio, sino que dijo que tengan dominio. Que tengan dominio. Gloria a Dios. Porque al decir eso, Dios hizo que el dominio fuera exclusivamente el marco de autoridad de los hombres. Él hizo del dominio el territorio legal de los hijos de los hombres, espíritus alojados en cuerpos de polvo. Eso es el hombre. El hombre es sencillamente un espíritu alojado en un cuerpo de polvo, en este cuerpo humano, para que el mamlaka, el dominio que Dios le dio, se manifieste. Y el Señor les mostró muy rápidamente que el dominio que les había dado sería sensible al género. Porque Dios en Génesis 1:27 aclara quiénes son ese ellos a quienes se les da el dominio. Cuando Dios dijo que tengan dominio, ¿quiénes son ese ellos? Pues Él dice hombre y mujer. Él los hizo así. Por tanto, hay dos géneros a los que Dios les dio el dominio, el mamlaka, hombre y mujer. El negar o rechazar cualquiera de estos dos también se presenta como un rechazo del dominio del mamlaka. ¿Qué significa esto? Significa que, según esta enseñanza, cuando una persona rechaza esa identidad, se considera que se abre una puerta para que las fuerzas del enemigo influyan sobre su vida y su cuerpo. Ni siquiera tendrían que pedir permiso porque, según esta enseñanza, la razón por la que los espíritus requieren permiso para entrar en el mundo de los hombres o en sus cuerpos es precisamente por el mamlaka, el dominio establecido. El mamlaka actúa como un velo divino, como un límite, una barrera invisible que mantiene a los seres celestiales fuera del mundo de los hombres. Bueno, Esto lo que hicieron los ángeles caídos fue una tragedia, una grave transgresión, una violación ilegal e invasiva del mamlaka. Ignoraron completamente ese orden establecido. Y estoy convencido de que a causa de la corrupción de los hijos de los hombres, estos ángeles vinieron ofreciendo dones y enseñanzas que sedujeron el corazón de la gente. Y si lees el libro de Enoc, verás que allí se mencionan algunos de esos dones con los que lograron engañar y corromper a la humanidad. Así que entregaron a sus hijas, porque estos ángeles poseían conocimiento de armas de guerra y de esa manera hicieron un intercambio con los hombres. Entréguenos a sus hijas y nosotros les daremos estas poderosas armas de guerra. Y la tierra, que nunca había conocido un derramamiento de sangre a tal escala, entró en una violencia terrible, porque cuando le das a hombres con corazones desviados armas de guerra y se combinan con la naturaleza caída, egoísta y dominante del ser humano, entonces tienes una receta para la violencia y la muerte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunos de estos ángeles caídos conocían las artes de la hechicería y así enseñaron a los hijos de los hombres. Les enseñaron a los hijos de los hombres. Enseñaron a los hijos de los hombres a practicar la hechicería, a operar en esas artes. Esos eran los dones que trajeron. Les enseñaron incluso a dirigirse a las constelaciones y a involucrarse en ese tipo de prácticas. Les enseñaron adivinación. Saben, el libro de Enoc realmente profundiza en lo que estos ángeles hicieron, pero ellos aprovecharon lo que son. Ellos son el conocimiento secreto de Dios. Ellos aprovecharon ese conocimiento secreto de Dios sobre estos hombres caídos, desprevenidos y crédulos porque codiciaban a sus hijas. Y parte de lo que trajeron fue completamente demoníaco, de la agenda de los nefilim. La palabra nefilim simplemente significa gigantes. Parte de la agenda de los nefilim que comenzó con el acto sexual entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Está bien, ¿sabes? Las hijas de los hombres
Los seres celestiales nunca fueron diseñados para tener relaciones con seres terrenales, pero ocurrió y por eso sabemos que fue posible. Así que es posible que seres celestiales tengan relaciones con seres humanos, pero aunque haya ocurrido, fue una ruptura del orden divino, una invasión de territorio, una violación de lo que Dios estableció. Puede suceder porque la ley fue establecida para los que viven sin ley. Y estos ángeles, al haberse rebelado y caído de su posición como santos ángeles de Dios, actuaron fuera del orden divino, hasta convertirse en lo que son hoy, como bestias, principados y potestades de maldad. Cayeron en la lujuria, en deseos desordenados. Pero creo que parte de la agenda de estos ángeles caídos era corromper la simiente del hombre porque conocían la profecía. Se dice que Satanás conocía la profecía del capítulo 3 del Génesis, donde Dios promete una redención que vendría a través de la descendencia de la mujer. Es decir, que de su vientre surgiría una semilla, alguien que traería salvación. Esta descendencia restaurará lo que se perdió. Este descendiente destruirá y herirá, aplastará literalmente la cabeza de la serpiente. Así que Satanás conocía la profecía de la redención. Entonces pensó, si puedo corromper mediante la relación sexual a los hijos de las hijas de los hombres, tal vez pueda impedir que Dios traiga la descendencia mesiánica a este mundo. Esta era la agenda principal de Satanás, ¿saben? Esa es la agenda de los Nefilim. Es la corrupción de la línea de sangre humana, de tal manera que la humanidad queda tan contaminada por los poderes demoníacos que no se produce un verdadero ser humano conforme al diseño de Dios. Entonces surgen seres que ya no son plenamente humanos, porque son una mezcla, una hibridación entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de los ángeles caídos. Un intento de producir una descendencia de ese tipo. Por eso se dice que la unión entre los ángeles caídos y los seres humanos dio origen a una raza de gigantes, seres sin alma, criaturas vacías de espíritu. ¿De acuerdo? Se decía que no tenían alma, eran sin alma en el sentido de que no mostraban ningún tipo de remordimiento. Deberías leer sobre su depravación y la maldad que se les atribuye en el libro de Enoc. Allí se describe con detalle cómo estos Nefilim llegaban a cometer actos terribles, incluso el de devorar carne humana. Canibalismo. Se decía que ellos lo introdujeron en la tierra y que tenían un deseo desmedido por la carne sin límite. Ya no se conformaban con la carne de animales, así que comenzaron a consumir carne humana como si fuera algo común. Como si fuera una hamburguesa, algo común, como si no hubiera diferencia alguna. Ese era el nivel de maldad al que, según este relato, llegó la humanidad a partir de esa unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Con el tiempo se decía que más hijas de los hombres comenzaron a unirse con estos gigantes sin alma, atraídas por su fama como hombres de guerra. Eran imponentes, de gran tamaño, figuras que parecían poderosas y dominantes. Se dice que Goliat pertenecía a la línea de los Nefilim y que muchos de los pueblos mencionados en la Biblia, como los hititas u otros, estarían relacionados con ellos. Se hablaba de ellos como una raza de gigantes, y así cuando David venció a Goliat, algunos interpretan que Dios estaba continuando su juicio sobre esa supuesta raza de seres extraordinarios. Realmente hay quienes creen que en los últimos tiempos podría volver a aparecer una especie de superhumanos. ¿Por qué? Porque confían plenamente en las palabras de Jesús, a quien reconocen como verdadero y fiel. Él no puede mentir, no es un simple hombre, es Dios mismo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios no miente, y Él dijo que como fue en los días de Noé, así será también en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Eso se interpreta desde esa perspectiva como la idea de que podrían surgir seres superhumanos o personas con apariencia humana pero sin alma. No tienen remordimiento, no muestran compasión. Imagina lo que ocurriría si personas así llegaran a gobernar naciones. Que Dios ayude a las naciones que llegaran a elegir como presidente a alguien así. Una persona que aparenta ser humana, pero que según esta idea no lo es plenamente, como si hubiera sido creada o fabricada de otra manera. Se dice que estos seres serían creados, según esta idea, a partir de la unión entre mujeres y ángeles caídos, y que algo así podría volver a suceder. Por eso se insiste en la importancia de comprender lo que enseña la Biblia. Por eso es muy peligroso tomar la decisión de casarse solo porque alguien parece atractivo. Es importante buscar la guía de Dios y escuchar su voz, porque según esta advertencia, en los últimos tiempos incluso habrá padres creyentes que para su tristeza y arrepentimiento no discernieron. Habrá quienes, sin darse cuenta, entreguen a sus hijas a hombres que parecen extraordinarios, capaces y admirables, pero que en realidad carecen de alma. Y lo más grave, rechazan a Dios
Imagina a una creyente uniendo su vida con alguien que desprecia la fe y vive sin amor. Dios mío, eso es un infierno en la tierra. Ese matrimonio lo es. Sabes, debemos tener cuidado, porque Yeshua no diría que será como en los días de Noé si no quisiera mostrarnos con claridad lo que debemos entender. Así que leamos más de lo que dice la Biblia sobre esto, porque es realmente importante comprenderlo. Y el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Era tal el nivel de corrupción que Dios tuvo que establecer un límite al tiempo de vida del hombre. Así que Dios primero intentó corregirlo, limitando la vida del hombre, pero siguieron cayendo en la depravación. Entonces dijo: ¿saben qué? Esto no funcionará. Tendré que juzgar a la humanidad y limpiar la tierra, a toda persona que había sido alcanzada y corrompida por los caídos. Y eso en esencia fue lo que Dios hizo. Los seres humanos llegaron a parecerse a los Nefilim, a sus líderes, se volvieron cada vez más hostiles hacia Dios, se volvieron extremadamente perversos, especialmente en lo sexual. Te digo, era impresionante el nivel de depravación sexual que encontramos en este pasaje. Por eso Dios tuvo que reducir la duración de la vida del hombre a 120 años. Por eso se enseña que ningún hombre debía sobrepasar los 120 años. Incluso Moisés llegó a esa edad y luego partió. Porque Dios debía cumplir su palabra. Limitó la vida a 220 días. Esto no significa que no pueda llegar un tiempo en el futuro en el que Dios quite ese límite, ese freno divino sobre la vida del hombre. Creo que vendrá una generación en los días por venir que tocará la inmortalidad. Ese es otro tema por sí mismo, pero 1 Corintios 15 nos da a entender que habrá una generación que dirá: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sabes que eso significa que se acerca una generación que no podrá morir? Esa es otra enseñanza para otro momento, ya sabes. Pero en su gran mayoría los seres humanos no han podido vivir más allá de los 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los hombres valientes de la antigüedad, varones de renombre. Así, la unión de los ángeles con los hijos de los hombres dio origen a una raza de gigantes. Gigantes que se convirtieron en hombres de guerra y eran sumamente violentos. Se hicieron conocidos porque podían realizar cosas que parecían más allá de lo humano, precisamente porque no eran humanos. De hecho, muchos teólogos de la liberación, entre los que me incluyo, creemos que aquello que hoy llamamos demonios no es lo mismo que los ángeles caídos, pues se trata de realidades distintas. Los ángeles caídos no tienen la necesidad de habitar en un cuerpo físico, porque a ellos les fue dado un cuerpo celestial. Por eso no son como los demonios, que buscan un cuerpo donde manifestarse. Poseen un cuerpo celestial dado por Dios, pero pueden manifestarse y cambiar su forma. También pueden trasladarse y manifestarse de distintas formas, cambiando su apariencia. Significa que pueden tomar forma humana y presentarse así. La Biblia dice que Satanás puede aparecer como ángel de luz. Por eso necesitamos discernimiento. Pero la verdad es que la mayoría de los teólogos de la liberación creemos que los espíritus demoníacos con los que tratamos hoy, estos espíritus sin cuerpo, buscan desesperadamente habitar en un cuerpo humano para poder expresarse. Tal es su necesidad que incluso, como relata el Evangelio, le suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Así de desesperados están estos espíritus, los demonios, por tener un cuerpo físico o terrenal donde poder manifestarse. Se cree que lo perdieron en el diluvio. Muchos teólogos sostienen que cuando Dios purificó la tierra y destruyó a todos, aquellos seres descritos como gigantes sin alma desaparecieron, y de ahí provendría esta condición. Son espíritus pero no tenían alma, ¿de acuerdo? No eran verdaderamente humanos, no eran hombres reales. No son seres humanos en el mismo sentido en que lo fueron Adán y Eva, ni como lo somos nosotros. Así que en el diluvio perdieron sus cuerpos y sus espíritus quedaron sin cuerpo, buscando dónde manifestarse. Sus espíritus se volvieron errantes, sin cuerpo y buscando dónde manifestarse.
Estos son los que hoy llamamos demonios. Por eso la agenda de los Nefilim es muy grande. Esta es la razón de muchas de las cosas que enfrentamos hoy. La avalancha de presencia de espíritus demoníacos en todo el mundo se debe a estos espíritus sin cuerpo, que fueron generados en gran número por los ángeles caídos. No sabemos por cuánto tiempo ocurrió, pero debió ser algo enorme, pues Dios envió el diluvio sobre toda la tierra. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo pensamiento de su corazón era continuamente hacia el mal. Su imaginación estaba corrompida, todo lo que pensaban estaba contaminado, la maldad era indescriptible. Jesús nos dice que como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Dios. Por eso debes decidir hoy caminar en el amor de Dios. Pase lo que pase, vas a caminar en el amor y la bondad de Dios. No permitirás que nadie te desvíe de seguir a Jesús. Te digo, creo que caminar en el amor será el antídoto para los últimos tiempos, será el antídoto que necesitamos. Y quiero declarar esto, al comprometernos a caminar en el amor, será muy difícil que las fuerzas del mal nos interrumpan. ¿Por qué? Porque es muy difícil detener a alguien que camina en la dimensión del amor de Dios. Por eso es muy importante tomar esa decisión ahora. Porque te digo, lo que se ve en el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde vivo, es una decadencia que va en aumento y resulta impactante. En nombre de la libertad y de los derechos, se está permitiendo un nivel de desenfreno y promiscuidad sorprendente. Incluso lo que ocurre con la disforia de género resulta impactante. Cuando llegué a Estados Unidos en 1996, muchas de las cosas que hoy se ven como normales eran impensables, ni siquiera se mencionaban en una conversación. Antes se descartaban como absurdas, parecían impensables, pero ahora todo eso que se veía así se ha normalizado. Lo que en 1996 era mal visto y rechazado, hoy es totalmente común en Estados Unidos. Y como el mundo suele seguir su ejemplo, otras naciones también van por el mismo camino. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Veremos este nivel de desenfreno y decadencia moral en todo el mundo. Necesitamos ser faros de luz. Debemos decidir mantenernos firmes en la justicia, pase lo que pase. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que nos distinguirá y nos protegerá de ser contaminados por esta agenda demoníaca de los Nefilim que está resurgiendo. Porque Satanás busca corromper como nunca antes a la humanidad, no para impedir la venida del Mesías, sino para llevar a muchos a la perdición, sembrando en ellos rechazo hacia Dios. Que Dios nos ayude hoy. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Esto fue tan grave que Dios se entristeció de haber creado al hombre. Que Dios nunca tenga que entristecerse por haberte creado a ti. Que Dios nunca tenga motivo para entristecerse por haberte creado. Esa es también mi oración para ti. En el poderoso nombre de Jesús, alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a Dios. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran solo maldad. Y el Señor se entristeció profundamente por haber creado al hombre en la tierra. Y se entristeció en su corazón. Entonces el Señor dijo, voy a destruir al hombre que he creado de la faz de la tierra, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Te digo, la maldad era tal que incluso corrompieron a las bestias del campo. ¿Por qué? Porque según creo, en el libro de Enoc y otros escritos históricos, los Nefilim también llevaron al pueblo de Dios hacia la perversión sexual, incluso introduciéndolos en la práctica de la bestialidad. Tenían pasiones sexuales tan desbordadas que a veces tenían relaciones con animales y enseñaron a los hijos de los hombres a hacer lo mismo. Por eso en el libro de Levítico Dios dice, no hagan lo que hacen los gentiles, ni siquiera tener relaciones con animales. ¿De dónde vino esto? Vino de los Nefilim. Estaban dispuestos a probar cualquier cosa, eran desviados sexuales en todo el sentido de la palabra.
Corrompieron a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces Dios dijo, todo será destruido, todo será borrado, pero gracias a Dios hay una salvedad en la historia. Y quiero decirte algo sobre Dios. Siempre hay una salvedad en la historia de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Que encuentres gracia ante los ojos del Señor en tu generación. Que tú y yo hallemos gracia en nuestra generación para que Dios pueda hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros lo que nunca imaginamos posible. Y lo más importante, que Dios pueda hacer a través de nosotros lo que sane a toda una nación. Aquello que puede cumplir y restaurar los planes mismos de Dios. No habría Jesús hoy si Noé no hubiera sido hallado, porque toda la humanidad habría sido destruida. ¿Te has dado cuenta de algo sobre Dios? Cuando Él elimina una especie, nunca la vuelve a crear. ¿Dónde están los dinosaurios? Solían existir y está claro que los conocemos principalmente por sus fósiles. La mayoría de los fósiles encontrados son una clara evidencia de que hubo dinosaurios en la Tierra. ¿Dónde están? Se destruyeron en el diluvio y Dios nunca los volvió a crear. Se destruyeron en el diluvio y Dios nunca los recreó. Ahora imagina si Noé no hubiera hallado gracia, pero gracias a Dios Noé encontró favor ante los ojos del Señor. Que encuentres favor con Dios en esta temporada. Que encuentres un favor con Dios que te eleve por encima de tus hermanos. Que halles un favor que permita a Dios usarte como nunca antes te ha usado. Que encuentres gracia con Dios para que haga cosas contigo que nunca ha hecho en tu familia. Que halles gracia para ser quien libere a toda tu familia de las iniquidades con las que han luchado. Que encuentres gracia. Noé halló gracia y desde entonces, como dijo el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo de Dios. Solo puedo suponer esto, que en los postreros tiempos habrá hombres y mujeres que vivan una vida de tal pureza y justicia. Ellos como Noé hallarán gracia delante de Dios. En medio de la depravación, en medio de la perversión sexual, serán hallados limpios. En medio de la promiscuidad sexual, serán hallados fieles a su esposo o a su esposa. No contaminarán sus cuerpos como Daniel. Han decidido en su propio corazón no contaminarse, sino vivir para el Dios vivo. Habrá una generación de Noé que estará disponible para el Señor en la venida de Jesús. Aleluya. Quiero ser parte de la generación de Noé, hallada fiel, donde la depravación y la promiscuidad que me rodean no sean mi porción. Sigo orando y predicando el evangelio para que los pecadores sean salvos. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Pero cuando todo haya sido dicho y hecho, quiero ser hallado como alguien justo. Quiero ser hallado como alguien que se aferra a Dios. Quiero ser hallado como alguien que toca a Dios de una manera muy significativa, de una manera muy recta, en el nombre de Jesús. Por eso es importante que pidamos que nos sea dada la velocidad de discernimiento, para que nosotros, como hijos de Dios, podamos discernir esta diabólica agenda de los Nefilim, que podamos discernir esta diabólica agenda de los Nefilim en el nombre de Jesús. Necesitamos comprenderlo por el Espíritu de Dios. Necesitamos entenderlo, debemos comprenderlo. Necesitamos levantarnos en estatura y comprender que Dios nos está diciendo que Él nos está preparando para los últimos días. Debemos entender que solo porque las personas que nos rodean estén comprometiéndose, no significa que nosotros tengamos que comprometernos. ¿Sabes que si Dios pudo guardar a Noé antes de que la sangre de Cristo fuera derramada, Él puede guardarte a ti y a mí ahora, porque tenemos a nuestra disposición lo que Noé nunca tuvo? La preciosa sangre de Jesús está hablando sobre nosotros cosas mayores de las que la sangre de Abel jamás pudo hablar. Por eso sé que vas a salir adelante. Por eso sé que vas a elevarte por encima de los dictados de este mundo. Por eso sé que no te convertirás en víctima, no serás víctima de la depravación de los últimos días. Creo por el Espíritu de Dios que Él te va a usar poderosamente en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya, alabado sea Dios, espíritu de descendencia sobre tus hijos e hijas que están viendo este servicio. En el nombre de Jesús, decreto y declaro por el Espíritu de Dios.
Decreto y declaro por el Espíritu de Dios, en el nombre de Yeshua Jesús, que Dios va a hacer una cosa nueva, que Dios va a hacer una cosa nueva en tu vida. Declaro que Dios te dará un manto para una vida de justicia, de tal manera que sin importar lo que veas a tu alrededor, no serás tentado a comprometerte ni a traer vergüenza al nombre del Señor, y que como Noé hallarás gracia para vivir por encima de la agenda de los Nefilim. Como Noé de antaño, no serás corrompido por la corrupción de tu generación, te elevarás por encima de ella. Declaro por el Espíritu de Dios que hallarás gracia. Declaro que una gracia especial está siendo liberada sobre ti para vivir en santidad y justicia todos los días de tu vida. Declaro esto por el Espíritu de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios, que es poderoso para guardarte de caer, te guarde de caer en el nombre de Jesús y te presente sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque, amigo mío, no sé tú, pero yo siempre me alegro cuando escucho esa canción. Cuando los santos entren marchando, oh Señor, quiero estar entre ellos. Cuando los santos entren marchando, oh, cuando los santos entren marchando, oh, cuando los santos entren marchando, oh Señor, quiero estar entre ellos. Eso es lo que deseo para ti. Cuando los santos entren marchando, no habrá nada que te descalifique de tu morada eterna con Jesús, y con los santos que nos han precedido serás parte de esa nube de testigos. Serás parte de esa nube de hombres y mujeres justos. Gloria a Dios. Aquellos que han trabajado, que han caminado con Dios, que han guardado el testimonio de Jesucristo en su generación, y tú estarás entre ellos cuando los santos entren marchando. Alabado sea Dios. Declaro que esa misma gracia que estuvo sobre Noé para vivir fiel a Dios en tiempos de infidelidad estará sobre tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Si te gusta este mensaje, por favor suscríbete aquí abajo y comparte este video con alguien más. Dios te bendiga.